Bueno, un cordial saludo para todos. Hoy les vengo a hablar de un caso relacionado al derecho internacional humanitario, en donde hubo violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en Colombia, y las responsabilidades colectivas que tuvieron algunos grupos al margen de la ley y las fuerzas militares de Colombia, a partir de un testimonio de un paramilitar. El video empieza que un miembro de la fuerza pública, Ejército Nacional, habla de lo que hubo o los sucesos que hicieron a la población civil. ¿Por qué lo relaciono con con los derechos humanos nacionales? Porque es que él argumenta que hubo homicidios, masacres, asesinatos colectivos, ejecuciones extrajudiciales, atentados terroristas. Al derecho a la vida también hubo desaparición forzada, ataques indiscriminados, amenazas, secuestros, detenciones arbitrarias, torturas, entre otras, en donde hubo también violaciones al derecho de los niños, en donde lo que más me sorprende en estos sucesos es que el DAS estuvo involucrado en algunos de estos asesinatos y demás participaciones en protestas civiles, infiltrados en algunos conflictos sangrientos. También hubieron tropeles que ellos estuvieron detrás de esos acontecimientos universitarios en los pueblos y ciudades principales. Ellos argumentan que ejecutaban eh, en el campo algunas personas que hablaban de más, como profesores y estudiantes y líderes sociales. Trabajaban también para las autodefensas y paramilitares. En estos también encontramos tratos crueles, inhumanos, degradantes, violencia sexual, reclutamiento de niñas, niños, adolescentes, trabajo forzado, desplazamiento, despojo de tierras, confinamiento, ataques a bienes protegidos, pillaje y extorsión. Él argumenta que se arrepiente de todo lo que hizo y que está en proceso de como de inserción a la población civil. Él quiere volver a empezar de ceros y argumenta que está muy arrepentido de lo que hizo. Entonces, entrando en contexto, bueno, ya entrando en materia, los actores involucrados son las fuerzas militares, grupos armados ilegales, población civil, universitarios, profesores, niños, niñas, adultos mayores, jóvenes, en donde acá las normas vulneradas en el contexto y en la situación relacionada nos relaciona el primer convenio de Ginebra que protege a los soldados que no participan en las hostilidades, o sea, que están fuera de combate. ¿Esto qué quiere decir? Que les brinda protección a soldados heridos y enfermos, personal y equipos, centros médicos que estén inmersos pues, en ese conflicto social. También tenemos civiles que en forma espontánea toman las armas para repeler una invasión a sus pueblos o familias. Capellanes militares, personal de apoyo civil como enfermos y heridos que acompañan a las Fuerzas Armadas. El tercer convenio de Ginebra contiene también las normas específicas relacionadas al trato debido de prisioneros de guerra. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que los prisioneros deben recibir un trato humanitario, alojamiento adecuado, alimentos, vestimenta, atención médica, respetar su derecho a la vida, pautas sobre el trabajo, disciplina, recreación, elementos que son vitales para un trato digno en la salud mental y física. Esto va dirigido a miembros de las Fuerzas Armadas, milicias voluntarias y civiles, que hay que también tener en cuenta los convenios que nos hablan también que el respeto y la protección, que no solamente debe integrar las fuerzas militares, sino parte del gobierno también tiene que tener como un organismo de control y promover esa protección por medio del diálogo a este tipo de personas. Mientras las personas están en este tipo de conflictos deben ser respetados su raza, sexo, credibilidad, nacionalidad, religión, opiniones políticas o cualquier otro criterio o análogo que estén relacionados a la vulneración
de los derechos humanos, no podrán ser asesinados ni torturados, que también se puede relacionar acá en la presente diapositiva. Hay un artículo, no me acuerdo muy bien cuál es, pero creo que es el artículo 3 de los conflictos armados no internacionales, que ya es como la parte interna del conflicto nacional, algo que se ve muy común en Colombia, que le da como una protección general a las personas que se encuentran fuera de combate, enfermedad o heridas. Esto ya va muy relacionado a la población civil. Aquí incluye los atentados contra la vida, la integridad corporal, especialmente homicidios en todas sus formas, mutilaciones, tratos crueles, también la toma de rehenes. Esto también es muy reiterativo pues en lo que es la Carta de Ginebra. Atentados contra la dignidad personal, tratos humillantes y degradantes, condenas dictadas o ejecuciones sin previo juicio. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta, porque como también lo habla otro convenio de Ginebra, que es el cuarto, creo que creo que está ahí estipulado, que le da como una protección de vida a las personas civiles en tiempos de guerra. ¿Esto qué quiere decir? Que se tiene en cuenta la protección en cuanto al pillaje, medidas de represalia, destrucción indiscriminada de bienes, respeto por la seguridad, el honor de los derechos de los familiares, prácticas religiosas, también obligar a los trabajadores, a las familias a realizar trabajos forzados relacionados a operaciones militares. También también esto es importante tenerlo en cuenta. El niños, mujeres embarazadas, bebés, adultos mayores, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque en la mayoría de casos, como lo relaciona a las obligaciones del Estado, el Estado tiene que estar pendiente en cuanto a lo que sucede con la población, no tanto a los intereses económicos o a lo que sucede con los bienes, sino a prevalecer y proteger la vida de las personas que están en peligro. Ellos que tienen que hacer prácticamente mediar, orientar, entrar en diálogo, investigar, sancionar, reparar, establecer posibles soluciones, derecho al acceso a la justicia, que se les dé ese beneficio a la población. También que ellos conozcan la verdad de lo sucedido a partir de un juicio que sea equitativo y que se vea como esa justicia que se esté aplicando a lo sucedido o a lo que sucedió con las personas que fueron vulneradas. También sancionar a los eventuales responsables, que no queden estos crímenes impunes, sino más bien tener en cuenta en los diálogos y en las negociaciones que se estén estableciendo qué personas fueron vulneradas, qué posibles beneficios les podemos brindar a estas personas que fueron vulneradas, qué problemáticas o qué hurtos se presentaron en sus bienes o en el peor de los casos, asesinatos, cómo podemos solucionar estas problemáticas. En la mayoría de los casos se evidencia que la verdad sale a la luz y muchos de estos sucesos no quedan impunes y esto le da como una tranquilidad de este tipo a algunas personas. Entonces, recomendaciones generales desde el sistema penal es principalmente establecer y esclarecer cuáles fueron los hechos, cómo fueron los hechos, quiénes son los responsables, quiénes fueron los vulnerados, proteger a las personas inocentes, niños, niñas, jóvenes, discapacitados, adultos mayores, sancionar a los culpables. No es como ahorita en el Congreso que vemos a algunos ex paramilitares ejerciendo cargos en el Senado y en el Congreso, por no decir nombres. Reparar los daños causados por el delito, ya sea en bienes y en atención psicosocial a las personas que perdieron un familiar
o algún trato inhumano durante su estancia en el conflicto. Los ciudadanos es de vital importancia que durante el conflicto que se tomen en cuenta diversos síntomas como regresivos, conductuales, cognitivos, como enuresis, miedo, tristeza, agresión, hiperactividad, la hiperactividad que es muy común en los niños, o miedo también, muy común en los niños, tristeza, depresión en madres, en padres. No digo que todos suframos de lo mismo, pero en algunas personas puede traer consecuencias a corto, mediano y largo plazo por las brechas que dejaron estos recuerdos en sus mentes. Establecer consecuencias directas y trastornos de adaptación y depresión y ansiedad y medida de estrés postraumático. Estrés postraumático es algo que ellos vivieron en carne propia y eso les trae un trauma a largo plazo. También hay que tener en cuenta que los gobiernos locales tienen que tener muy importante, algo muy importante que es la ley 1438-2011 en la Constitución que contempla toda persona tiene derecho a ser tratada y garantizar su derecho a la salud mental, tanto colombianas como colombianos. ¿Esto qué quiere decir? Que en algunos casos estos derechos, la atención psicosocial es un conjunto de procesos articulados en los servicios que tienen como la finalidad de favorecer y recuperar la mitigación de los daños psicosociales o el sufrimiento emocional o los impactos a la integridad psicológica, moral. ¿Esto qué quiere decir? Que estas personas tienen derecho a construir, a transformar, a iniciar con un nuevo comienzo, un proyecto de vida nuevo, que tengan siempre la atención de un psicólogo, que, que su vida, que sus relaciones socioemocionales no estén vulneradas con recuerdos ya pasados, sino ir tratando a estas personas de forma progresiva, con una orientación adecuada, de acuerdo a las brechas y a los conflictos intrínsecos que presentan pues, los recuerdos de los hechos violentos que algunas personas no logran superar y genera pues consecuencias, ya sea por venganzas o por tratos inhumanos entre sus familiares. Algunos terminan hasta suicidándose, entonces esto es muy importante en las familias y comunidades. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Mediante la atención psicosocial se facilitarán estrategias que dignifiquen muy importante a las víctimas, respetando el marco social y cultural. También hay que tener en cuenta que el que estaba hablando, el ex paramilitar, algunas de estas personas son reclutados contra su voluntad y los obligan a hacer estas atrocidades. Entonces, ellos tienen una educación muy diferente y muchos de ellos no saben lo que hacen porque los reclutan desde que son unos niños. Entonces estas afectaciones generan sufrimiento, sanación y la recuperación de ellos es también como la de una víctima del conflicto armado. También tienen que tener un equilibrio y un alivio encaminado hacia el diálogo, orientaciones que incorporen un enfoque psicosocial y socioemocional, que logren tener en cuenta esa parte sentimental, que se logren comunicar, que se logre una comunicación asertiva con ellos y una escucha. Esto es muy importante, una escucha que fomente la empatía. Así ellos se les da como esa posibilidad de sentirse seguros y sentirse escuchados. Eso sería todo y muchísimas gracias por escuchar.